Seguimos con más de la mejor revista de toda Nicaragua, Primera Hora. En su segmento Recomendaciones Médicas vamos a conversar con el diabetólogo Javier Bravo, nuestro queridísimo doctor, que nos va a hablar el día de hoy sobre el diagnóstico de la diabetes. Muy buenos días, doctor. Un placer tenerlo aquí. Buenos días, gracias, ¿verdad?, por la invitación, Ariel. Hablar sobre diabetes es muy importante, sí, sabiendo que la diabetes es una enfermedad crónica que afecta a miles y millones de pacientes en el mundo. Se calcula que aproximadamente son 463 millones de pacientes diabéticos en la actualidad. Y se cree que para el 2040 sean aproximadamente 700 millones de pacientes diabéticos en la actualidad. Es decir, un 51% de incremento desde ahorita hasta la siguiente. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros como médicos para evitar, para detener esa pandemia, puesto que la diabetes está a la vuelta de la esquina? Sabemos que existen factores de riesgo en los cuales se pueden modificar, pero hay factores de riesgo que no se pueden modificar. Doctora, para comenzar hablando sobre este tema, ¿cómo puedo saber yo si yo tengo diabetes o cómo puedo medirme para ver mi nivel de diabetes? Sí, esto es muy importante porque muchos de los pacientes, a pesar que no tienen sintomatología, les tienen miedo pues realmente a hacerse la prueba. Normalmente cuando el paciente no tiene diabetes no busca la atención, o sea, no tiene los síntomas, no busca la atención. Hay el paciente que dicen, bueno, voy a hacerme mi chequeo, tal vez del trabajo me están diciendo que me haga todo mi examen de laboratorio y ahí va incluyendo el examen de la glucosa. ¿Qué se debe hacer el paciente para diagnosticarse la enfermedad? Existen pruebas ya estandarizadas que hablan directamente del diagnóstico como tal. Primero, la glucosa en ayuna. La glucosa en ayuna es uno de los parámetros que nos ayuda a medir el nivel de glucosa 8 horas sin haber ingerido alimento. Un valor menor de 100 es un valor normal, pero un valor que salga mayor de 126 ya es un paciente que nos llama la atención que existe la posibilidad de que ese paciente esté sufriendo de diabetes. Pero cuando sale entre 100 y 125, entonces podríamos sospechar de que ese paciente tiene resistencia a la insulina o el famoso diagnóstico de prediabetes, porque muchos de los pacientes dicen, no, es que la prediabetes no existe, sino que simplemente o soy diabético o no soy diabético, pero sí existe, ya está estandarizado según la guía. El otro, una vez que ya tenemos ese diagnóstico o ese resultado, pasamos a la siguiente prueba, que sería la prueba de tolerancia a la glucosa. ¿Qué significa esto? El paciente va al laboratorio, ingiere 75 gramos de glucosa, le toman la muestra a la hora, luego a las 2 horas y determinamos el valor que sale de 140 hasta 180. Si el paciente ya sale mayor de 200, ese paciente ya es diagnosticado como diabético. El tercer valor sería, o el tercer examen, la hemoglobina glicosilada. ¿Qué es la hemoglobina glicosilada? Es un examen que se hace en sangre, no necesita ir en ayunas y su valor para diagnosticar la diabetes es mayor de 6.5. Si el paciente sale menos, digamos 6.4, 6.3, 6 puntos, ese paciente existe la posibilidad de que tenga igual el diagnóstico de prediabetes. Es decir, que hay parámetros para diagnosticar la diabetes, hay parámetros para diagnosticar la prediabetes y a la misma vez parámetros para decir que el paciente no es diabético. Doctor, ¿qué son los diagnósticos de diabetes? Los diagnósticos de diabetes nos referimos a aquel nombre que le ponemos al paciente que en un inicio estaba totalmente sano y que de pronto le decimos, usted ya es diabético, su diagnóstico es diabetes. Entonces ya el paciente con ese diagnóstico hay que someterlo a tratamiento, hay que ver su estilo de vida, su alimentación y variarle todo para que el paciente pueda seguir su vida normal. Recordemos que la diabetes es una enfermedad silenciosa, ¿verdad?, que afectan los órganos como es lo que es la parte del ojo, del riñón, del corazón. El paciente se puede complicar y a la misma vez tener un mal estilo de vida. Doctor, por ejemplo, hablábamos detrás de cámara que hay 1% de posibilidades de que si el padre o madre es diabético, yo puedo salir también con un 50%. Exactamente. Cuando es hijo de un padre diabético, el rango de padecer la enfermedad es menor. Ya, aproximadamente se puede calcular entre un 15 a un 20%. Pero cuando ya es mayor, cuando ya son los dos, el papá y la mamá, entonces el riesgo aumenta el doble hasta aproximadamente más del 50% de padecer de la enfermedad. Siempre y cuando los factores de riesgo estén ahí al alcance del paciente. Y cuando hablo de factores de riesgo, ¿a qué me refiero? Me refiero a la obesidad, a los alimentos que el paciente ingiere demasiado, como las cantidades de azúcar, ¿verdad?, las cantidades de carbohidratos, al sedentarismo, al fumado, al alcohol,
Entonces, todos esos factores de riesgo te pueden llevar a la diabetes. Entonces, si ese paciente, todos esos factores de riesgo los empezamos a eliminar, entonces ya el paciente, el diagnóstico se va a alargar. Es decir, no va a padecerlo, digamos, a los 30 años ni a los 40, sino que puede ir aumentando hasta los 60 años. Doctor, también, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo me siento bien y le digo a usted, yo no me siento que soy diabético, pero puedo ser asintomático? Exactamente. Exactamente. O sea, ¿Cómo me doy cuenta? El paciente normalmente cuando ya tiene los síntomas es que ya ha surgido una serie de cambios metabólicos en el cual ya el páncreas deja de producir insulina, se vuelve resistente, ya el paciente empieza a elevar su nivel de glucosa lentamente a tal grado que el paciente ya empieza con una orinadera masiva. Y lo más llamativo de los pacientes es la pérdida de peso. Dice, el paciente dice, yo estoy comiendo de todo, pero yo siento que he bajado de 10 hasta 20 libras en un mes. Sí. Entonces el paciente le llama la atención eso y cuando va a la consulta, pues ya llega con el diagnóstico de la diabetes inmediatamente. Pues el médico lo va a reconocer lo más sencillo. Pero aquel paciente que solamente, por ejemplo, tiene manchas en el cuello, manchas en los nudillos, manchas en el codo, que son unas manchas oscuras asociadas a obesidad, ese paciente probablemente tenga el diagnóstico de resistencia a la insulina y que pronto va a padecer de la diabetes si no hacemos algo por ese tipo de pacientes. Doctor, ¿puede venir también padecer de diabetes de un susto? Eso es como un mito. Un mito. Es un mito porque realmente he encontrado pacientes que te dicen eso. Sí. Es que la diabetes le vino de nervios, es que la diabetes le vino de susto, como tú dices, es que se acostó bien y amaneció con la enfermedad. Normalmente, como decimos, la enfermedad es algo crónico, es algo que se va dando gradualmente, es algo que fisiológicamente, y está demostrado, es por disfunción pancreática. Sí podemos decir que el estrés, el nervio, puede aparecer en ese transcurso del diagnóstico de la enfermedad, pero no es que tenga el estrés hoy y mañana tiene la enfermedad. Puede ser un estrés crónico, puede ser algo que el paciente va evolucionando lentamente, sí, y el detonante en ese momento fue el estrés o la mala información que le dieron, y ese paciente en ese momento se exaltó tanto que el paciente empezó a tener su nivel de glucosa tan alto que ya lo tenía, pero que no se lo había monitoreado y que a la hora de monitorearlo encontraron que la glucosa estaba alta. Doctor, ¿cuál es lo recomendable cuando en ayuna un paciente anda con azúcar alterada, pero dice, no, primero tengo que desayunar para que me hagas la prueba y que me ponga la insulina si necesita? Esa pregunta es muy importante porque es casi clásico de todos los pacientes, sí, porque la mayoría de los pacientes vienen y te dicen, doctor, yo estoy con insulina, pero primero me chequeo el azúcar y luego me pongo la insulina. Otros se ponen la insulina y luego comen. Otros te dicen, es que la glucosa la tengo en 70, entonces no me puse la insulina, mejor espero, como y me la tomo 2 horas después, y si está alta me pongo la insulina. Es decir, un descontrol totalmente. Creo que el paciente debe guiarse por el médico de cabecera que lo tiene, pero mi recomendación es que si el paciente le orienta a ponerse su insulina en la mañana, un ejemplo que esté con tratamiento o con pastillas, en la mañana, en la tarde y en la noche, esa fue la recomendación, esa es lo que debe de seguir, independientemente que se tome o no se tome la glucosa, porque sabemos de que el paciente con diagnóstico de diabetes en cualquier momento se le sube tan rápido la glucosa con solo el hecho de retrasar la aplicación del tratamiento. Es decir, aquel paciente que tiene indicado la insulina, por ejemplo, en el momento de las 7 de la mañana y va a comer, se la tiene que aplicar, independientemente que el resultado sea 90, 100, 110 de glucosa en ayuna, porque cuando el paciente va a ingerir alimento, obviamente va a subir gradualmente la glucosa y ahí va a entrar el medicamento a evitar que ese paciente se descompense. Doctor, también, ¿qué es lo recomendable aplicarse y saber que si está alta el azúcar o no? ¿Cuántas veces al día? Y ponerse la insulina también. Porque a veces esperamos hasta que, me duele la cabeza, miro turbio, debe ser el azúcar, tómame el azúcar. Es correcto. La mayoría de los pacientes eso hacen. Normalmente se aburren totalmente de estarse pinchando a cada momento, puesto a aquel paciente que es desordenado, la orientación a aquel paciente que no hace caso con la alimentación, no hace caso con el tratamiento, se le da un monitoreo más seguido. Pero aquel paciente que es estricto en su comida, hace ejercicio, evita lo que son alimentos tóxicos, así como las bebidas, ese paciente se puede chequear 1 o 2 veces a la semana sin ningún problema, y el monitoreo puede ser en
hay una y puede ser al mediodía o puede ser antes de acostarse. Sobre todo en las personas de la tercera edad, que sabemos que hacen poco ejercicio, comen poco y son los más propensos a tener hipoglicemia. Entonces ese paciente sí debería monitorearse por lo menos antes de dormir para evitar que ese paciente caiga en una hipoglicemia severa durante la madrugada. Buen tema doctor, para ampliarlo otra vez. Doctor, quiero preguntarle sus números de contactos, redes sociales, para cualquier cita médica o recomendación que los amigos televidentes le vayan a decir a usted. Sí, mi número de contacto es el 892-27508, el 892-27508. También tengo otro número que es el 8693-4832, 8693-4832. En las redes sociales siempre aparezco como Dr. Javier Bravo, diabetólogo, en TikTok, en Instagram y en Facebook, me pueden buscar así. Y hacer sus preguntas sin ningún inconveniente. Si se les podemos responder, se las respondemos. Y si quieren hacer cita, pues atendemos un horario de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, incluyendo los sábados. Dirección de su clínica, doctor. Estoy ubicado en la colonia de Periodista de la Plaza Julio Martín, una cuadra arriba. Ahí está. Muchísimas gracias al doctor Javier por este excelente tema que nos trajo el día de hoy. Nosotros vamos a continuar con mucha más información de la mejor revista de toda Nicaragua. Primera Hora.